favor, a ver si se unen más compañeros, se están uniendo, ¿no? Entonces, mientras tanto, sí quiero ver, como les dije la clase anterior, quiero ver los trabajos que están haciendo. Voy a hacer un repaso sobre ello antes de nada. Les he puesto un enlace y ya les voy a hablar sobre ello una vez que entren todos los compañeros. Así que, mientras tanto, sigan, por favor, teniendo a la mano sus análisis de datos, los datos que hayan recolectado en cualquier proyecto, si es un trabajo de asignatura, lo que estén trabajando. Sí, por favor. Creo que ha valido la pena, se siguen uniendo más compañeros. Brian, claro, en este caso son cuestiones académicas y si es así, pues de acuerdo a lo que tú me indicas. Ya, bueno, empecemos. Introducción. Ya, vamos a empezar, chicos. Entonces, bueno, empecemos, grabemos. Recording in progress. Les decía, nosotros el día de hoy ya terminamos con estas recomendaciones para la escritura de un artículo académico. En este caso es un artículo científico, ¿no? Si ha seguido el método científico, pues no hay más vueltas que darle, es un artículo científico. Ya, en ese punto, ¿cómo he organizado la clase? Voy a avanzar en lo que corresponde a los tips, las recomendaciones en cuanto a introducción y a la discusión y al resumen, que es lo que nos falta. ¿Sí? Recomendaciones, insistirles. Y luego vamos a trabajar con látex. ¿Sí? Eso es en cuanto al contenido de la clase. Sin embargo, me interesa mucho saber cómo van avanzando en su trabajo de fin de semestre, puesto que tiene un puntaje alto, ¿no? Son 15 puntos lo que vamos a llenar el compendio del trabajo, todo ese compendio de lo que hemos ido hablando esto se puede decir, tiene contenidos desde el primer bimestre, así que imagínense, tienen lo que es escritura, es un compendio en general de varios conocimientos técnicos, en cuanto sea ya circuitos, programación, físico y demás, ¿sí? Pero ahora queremos resumirlo en pocas letras, en pocas palabras. Estos son, dependiendo si es un congreso que estamos trabajando con miras a presentar un trabajo, un proyecto, serán 4 hojas a doble columna. Sí, a lo mucho serán unas 12 hojas que tendríamos que presentar, pero con un espaciado doble y demás. Entonces quiero decirles que esto es un resumen y para lograr ese resumen, que si bien tiene un gran tiene un gran conocimiento de diferentes especialidades, aquí hay que resumirlo. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros decíamos que es necesario en su análisis de datos lo más puntual. Ya hablamos sobre diagramas, ya hablamos sobre las tablas y demás. Aquí lo más puntual, lo necesario para transmitir la idea. Acuérdense siempre, nuestro trabajo tiene que ser claro y preciso. Ya, en ese sentido, entonces, quisiera saber cómo están. Entonces, 3 etapas para esta clase. Primera, los contenidos de la introducción
introducción, las recomendaciones para el artículo científico. Terminamos con ello, luego trabajamos un poco más en látex si hace falta, resolver algunas dudas ya para dejar listo con todos los conocimientos con los que ustedes ya deberían haber trabajado, y si es que no, pues aquí estamos para despejar las dudas, y finalmente revisar un poco un avance de su trabajo. Esas 3 etapas vamos a seguir en esta clase, chicos. Así que empecemos, no demos más vueltas y continuemos con esta partecita. Voy a compartir. Sí. Y siempre la imagen, al menos a mí me ha gustado, que grafica bastante bien qué es lo que debemos evitar, y por eso todas estas clases, ¿no? Esto, evitarlo. Un inicio formidable y un final terrible. Entonces, trabajar de mejor forma. No se olviden siempre claridad y precisión en nuestro trabajo y los contenidos que nosotros estamos viendo. Introducción, métodos, resultados y la discusión, que hoy vamos a ver cómo escribir claramente, tener clara la idea de lo que queremos poner en cada una de esas 4 secciones. El resumen resulta relativamente fácil, ¿sí? Dependiendo de la complejidad del tema que queramos transmitir. Y luego estamos viendo cómo escribirlos, poco a poco. Figuras, tablas, resultados y métodos es lo que vimos la clase anterior. Y ahora esta clase de introducción, discusión y el resumen. ¿Qué recomendaciones tenemos para estas 3 secciones? Listo, nos pasamos por aquí, ¿sí? Vamos al grano directamente y empecemos con la introducción. ¿Sí? En esta parte, acuérdense lo que les dije en la clase, en la primera o segunda clase que tuvimos de escritura académica. Todo lo que nosotros vamos a escribir tiene que ver con el método científico. Les hablé que hasta los niños lo pueden utilizar, no conscientemente, pero lo están utilizando, y que eso hay que redactarlo. Hay que descubrir la necesidad. Entonces, en este caso, fíjese que lo que ustedes hicieron, la planificación de su trabajo, de su proyecto de investigación, sí, cualquiera sea este, ¿sí? No especificamos, pero cualquiera sea este, si nosotros planificamos en su momento, hicimos un resumen de lo que queremos sobre este proyecto o sobre el trabajo que estemos realizando, esa planificación nos sirve ahora para incluirlo en la introducción. Entonces, en ese sentido, lo que va en la introducción va en función de la pregunta de investigación, de la hipótesis y de los objetivos del estudio. ¿Sí? Estos 3 se lo puede poner explícitamente, ¿sí? O se lo puede poner implícitamente. Es un poco como le guste al autor referirse, ¿no? Ponerlo. Hay algunos que colocan, nosotros we hypothesize, nosotros creemos que es la hipótesis, la palabra como tal, ¿sí? O simplemente creemos que, y algo, lo que se crea. Entonces, en ese sentido, se puede poner los objetivos. The aim of this work, el objetivo de este trabajo es, ¿qué es cuál es el objetivo puntualmente? O si no, pues no se lo pone como objetivo, simplemente se lo deja que en este trabajo presentamos tal cosa, directamente. Entonces, en ese punto, consideren ustedes cuestiones de estilo, como ustedes quieran, como ustedes creen que transmiten mejor la idea. Si están empezando, lo mejor puntualmente, ¿sí? La necesidad o la pregunta de investigación para este trabajo, la pregunta de investigación fue tal cosa. Nuestra hipótesis es tal cosa. Y los objetivos que representa, ¿qué objetivos está respondiendo todo ese trabajo? ¿Sí? Y al final se evalúa si es que efectivamente, al haber realizado todas estas acciones, que los objetivos son acciones para poder responder la pregunta de investigación, si se ha alcanzado todo eso, en las conclusiones lo abordamos. ¿Sí? Entonces, fíjense en la importancia de planificar un trabajo. ¿Sí? No salgan solo con el entusiasmo, con el buen entusiasmo, que eso es fundamental, es muy importante, pero no es solo eso, ¿sí? Sino que también trabajar de forma sistemática, metodológica. Esa es la recomendación que se hace. Y ojalá lo tengan, ¿no? En el proyecto. Por eso la necesidad siempre de escribirlo, de ponerlo. Yo me recuerdo en la carrera, dependiendo de los profesores, siempre, a pesar de ser programación, a pesar de ser matemática, siempre plantearnos al inicio, ¿no? La necesidad, los objetivos, una introducción, si es el caso. Incluso porque al final la matemática es una herramienta que nos facilita describir algo, ¿sí? Pero bueno,
tema de otro capítulo, de otra clase, y en este punto, ¿qué es lo que tiene que considerarse en la introducción? La necesidad, que se lo puede plantear en pregunta, la pregunta de investigación, la hipótesis, que es nuestra creencia, pero no solo por creer, sino que está basado en evidencia, que tienen que argumentarla, que tienen que referirse a autores, citar. Y finalmente las acciones que van a realizar para responder a la pregunta de investigación o a esa necesidad, como quieran verlo. Sugerencia debe ser breve, concisa, sin olvidarnos nunca de lo que dijimos en la parte inicial, en la introducción que dimos. Clara y precisa. No se olviden nunca en cada sección, acuérdense de claro y preciso. Y bueno, recomendaciones, cuestión de estilo, cuestión de formato. ¿Cuánto debe llevar? Recomendación entre 2 y 5 párrafos. ¿Sí? Normalmente lo que se dice es que vaya el contexto, la necesidad, o el contexto y la necesidad en un párrafo, luego el objetivo del trabajo y ya cómo se aborda. Pues si quieren en el trabajo, puede ser qué métodos van a utilizar o pretenden utilizar, dar una introducción también, es posible. ¿Sí? Insisto, cuestiones de estilo, pero nunca perdiendo de vista la precisión y la claridad que debe tener nuestro trabajo. ¿Cómo escribirlo? ¿Sí? Va de lo general a lo particular, una pirámide invertida, como les indicaba, o un triángulo puesto de cierta forma, la parte más ancha en la parte superior, que significa lo más gordo, lo más... tratar de abarcar al público más general. ¿Sí? Ojo, no se puede referir siempre todo para todos. ¿Sí? Dentro de un contexto, si es lo más general posible, mejor. Yeah. Entonces ahí la parte en el primer párrafo, iniciar con los antecedentes, lo que se sabe, los hechos, lo que ya es evidente, lo que se conoce en la parte, primer párrafo. ¿Sí? Un concepto, si quieren, introductorio, insisto, cuestión de estilo, si van a hablar de robótica, pues, ¿qué es la robótica? ¿Quién ha dicho sobre la robótica? ¿Qué se ha dicho sobre la robótica? Algo muy general, sin entrar aún, sí, esa primera oración, incluso sin entrar aún en las discusiones que se tienen en el área del conocimiento, ¿sí? Sin cuestiones éticas, no hace falta. Lo que se sabe, lo que se conoce, el concepto de robótico, por ejemplo, ¿de qué autor? El más conocido, el que más en el área trabaje. Se puede considerar un buen inicio, ¿sí? Porque se está dando a conocer de qué voy a hablar. Y para decir de qué voy a hablar, tengo que tener claro el concepto. Entonces, en ese sentido, lo más general en la primera parte. Lo que se desconoce, ahí viene esa ruptura en que se utiliza el aunque, el sin embargo. ¿Sí? Tenemos esto, se ha desarrollado bien esta tecnología, sin embargo, tiene estas deficiencias, tiene esta desventaja. ¿Sí? Y ahí es donde ya se manifiesta la necesidad. Conociendo los hechos, o mejor me expreso de mejor forma, sabiendo los hechos, ¿sí? Y explicando lo que se desconoce, paso ya a decir por qué de nuestro trabajo. Fíjense que la importancia de la planificación. ¿Por qué hice mi trabajo? También lo tengo que poner cuando vaya a escribir mi artículo científico. Sí, y ahí va la hipótesis, la pregunta de investigación, ¿sí? Explicar un poco más la necesidad y los objetivos del trabajo. Y finalmente, la propuesta y el plan de acción que se pueda tener. Entonces, fíjense en que empecé de un concepto, hablé de que hay un hueco, un vacío de conocimiento y que hay que llenarlo, explico cómo lo lleno, qué acciones voy a hacer para llenar ese vacío de conocimiento y ya cómo he abordado este trabajo. Finalmente, este último párrafo, algunos, si es que me falta espacio, pues obviamos. Si es que me sobra espacio y es fundamental, la estructura de mi trabajo es un tanto complejo, es difícil de explicarlo, ahí sí justificará ese último párrafo. Si nuestro artículo es sencillo de explicarlo, se va a entender, siguiendo la lectura, se va a entender qué es la metodología, los resultados y la discusión, no haría falta, no tendría por qué
¿sí? Entonces ahí van jugando dependiendo de lo que ustedes quieran transmitir y cómo quieren transmitirlo. Entonces este último párrafo, ese plan de acción, normalmente se recomienda, por supuesto que se recomienda, siempre. Insisto, si no hay espacio y tengo que quitar de algún lado, resumirlo en 2 líneas nada más, ¿no? Sí, poco y que vaya en la siguiente, en el párrafo anterior. Cómo ustedes lo estén enfocando e importante, siempre les digo esto, su tutor es importante. Se supone que ustedes están en una etapa de aprendizaje y el docente, sí, su tutor, su guía, su director, es el que conoce un poquito más de la temática. Por tanto, la coordinación con su tutor es fundamental, ¿sí? Que le vaya guiando. Ya. Las recomendaciones, una vez que ya tengo el panorama de cómo escribir, ¿qué recomendaciones se hace en ese punto? Claro y conciso, siempre. En todas las secciones les he mencionado esa parte. Guiar paso a paso al lector desde el antecedente hasta la pregunta de investigación, lo dicho. Desde un concepto general que sea bastante conocido o que pueda ser conocido por la mayoría en el ámbito en el que se esté escribiendo nuestro trabajo, pues ponerlo lo más general. Y luego llevar a ese punto, a esa necesidad. Yo les ponía anteriormente el ejemplo de nosotros los electrodos en nuestro trabajo publicado hace poquito en un congreso, decíamos que existe una nueva tecnología de electrodos secos. Sin embargo, esta nueva tecnología que es muy buena, bueno, destacaba las ventajas de estos electrodos secos, porque antes normalmente eran los electrodos húmedos para sensar la actividad eléctrica cerebral, lo que se ponía es un gel, se manchaba el cabello, generaba irritación y tenía algunos inconvenientes. Entonces, en vista de ello, pasamos a los electrodos secos. ¿Sí? Entonces, el contexto, en esta guía, poniendo un ejemplo, en este punto empecé con el concepto general sobre el que voy a trabajar, ¿sí? Hablé algo sobre electroencefalografía, que se llama esta técnica para adquirir la actividad eléctrica, y luego ya paso a los inconvenientes que se conocen, ¿sí? Y hay una solución. Entonces, en ese punto, hablamos de forma general, que es un electroencefalograma, para qué me sirve, para recolectar recolectar la actividad eléctrica, y luego pasamos ya al sensor específicamente, porque voy a hablar, mi trabajo va de ello. Fíjense en que voy de lo general, que podría hablar de otras cosas, que podría hablar del amplificador, que podría hablar de electrodos, dónde está, en qué etapa se encuentra la amplificación, qué filtros utiliza y demás electrónica que está ahí. Pero no es mi caso, ¿sí? No era objeto de mi estudio, no tenía por qué nombrarlo. Por tanto, de lo general voy más a lo particular. En ese punto hablaba de que había unos defectos con un cierto tipo de electrodos y que se propuso una solución. Y esa solución, electrodos secos. Sin embargo, ahí empieza ya a determinarle que hay un problema. A pesar de que ya se planteó una solución, hay un problema, hay un inconveniente. Entonces, en ese sentido, es lo que pongo aquí. Guiar paso a paso al lector desde los antecedentes hasta la pregunta de investigación o la hipótesis. ¿Sí? Paso a paso, entendiendo, y un ejercicio quizá les sirve, es como si ustedes hagan el ejercicio, ¿no? Traten de explicarle a una persona que no ha estudiado ingeniería o incluso no ha estudiado ingeniería electrónica. Es ingeniero, pero no de su área. Entonces, ¿qué conceptos son necesarios para poder transmitir, para poder justificar su trabajo? Y ahí van a ir resumiendo, sacando palabras claves, qué palabras deben ir en su trabajo. Ya, resaltar cómo el estudio llena los vacíos, eso es importante porque si no, no se justifica su trabajo, ¿sí? Entonces, en ese punto, sí le recomendamos que sean dos oraciones, ¿sí? 2 oraciones sobre qué vacíos está llenando su artículo, su trabajo, ¿sí? Bueno, claramente describir la pregunta, objetivos de hipótesis, claramente, ojo, cuando digo claramente no significa que ponga, y el objetivo es, y saben, errores que cometemos al inicio, ¿no? En estas clases, cuando vemos un artículo científico, objetivos, lo pueden poner así, ¿sí?
Si eso clarifica, perfecto. Ponerlo objetivo, 2 puntos y el objetivo. ¿Qué más? Pregunta de investigación, 2 puntos, pregunta de investigación. Está bien, aquí, si consideran que eso es apropiado, pues lo ponen. Hay de hecho, hay algunas revistas que para el resumen, no para la introducción completa, porque la introducción va más allá, hay que ir hilando, pero sin embargo, lo pueden colocar explícitamente. Hay algunas revistas que ya les piden que puntualicen cuál es el objetivo, cuáles los métodos utilizados, cuáles son los resultados y cuáles son los resultados, la significancia de su trabajo, explícitamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo con esto? Que ustedes pueden ponerlo explícitamente con ítems, itemizado, o simplemente ponerlo dentro del texto, ¿no? Que vaya teniendo un hilo conductor. Lo normal es eso, que vaya teniendo un hilo conductor y sin exponerlo expresamente. La pregunta de investigación es esta, o los objetivos son estos, la hipótesis fue esta. Y resumir lo mejor posible los detalles, especulaciones y críticas, eso que vaya, ya saben, en la discusión que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en este punto, fíjese en esta figurita, ¿sí? Aquí, esto que sea su guía, lo que les va a ayudar. Los antecedentes, lo que se conoce, lo que se desconoce y el objetivo de su trabajo. Eso, en la rúbrica para evaluarle su proyecto, vamos a evaluar así. Lo que se conoce, se desconoce y el objetivo de su trabajo. Aquí no hay más que hablar. Aquí sí, otra cosa que debería colocar, citas. Lo que ustedes dicen, citarlo. Llamar a un autor, ojalá de relevancia, si es que conocen, y llamar y decir, miren, lo que yo estoy diciendo aquí no lo digo porque soy un experto y no he leído nada. ¿Sí? Soy un experto y he leído y aquí están otros autores que certifican, que validan lo que estoy diciendo. Entonces eso le da, aquí en la introducción es importante las referencias, ¿sí? No todo lo que ustedes pongan referencia, pero sí cuando están dando o intentando hablar de una verdad absoluta, ¿sí? Como en mi caso, el ejemplo, los electrodos secos tienen problemas. Sí, esa es una verdad absoluta que le estoy diciendo, sobre ello estoy fundamentando mi trabajo. Es necesario citarle. ¿Sí? Ahí es necesario, es importante que citen, porque si no lo citan, cuando alguien, en este caso su trabajo yo leeré, pero cuando estén revisando, nosotros los revisores, lo que hacemos es, bueno, dices esto, afirmas esto, pero ¿quién más lo dice? ¿O de dónde sacas lo que estás diciendo? Entonces, para nosotros, cuando revisamos artículos científicos de revistas, de congresos, pues sí nos fijamos en qué citas, a quiénes citamos. ¿Sí? A quiénes citamos es importante también, no solo citar por citar. Hay muchas veces que se cita, simplemente se leyó un concepto, ¿sí? Hablemos de los electrodos secos, que abordó el autor X. Pero este autor X abordó los electrodos secos simplemente por mencionarles que existen los tipos, pero no habló nada de las falencias que existen. Entonces ahí sería, si le cito al autor X, haría mal o sería una mala citación porque él no habla de lo que yo estoy argumentando ahí o lo que pretendo argumentar. Entonces debería ir a la fuente, por ejemplo, si hablo de las desventajas en este caso, debería ir a un review que estaría bien y que aborde sobre las desventajas de electrodos secos. Si estoy hablando de una metodología que ya se utilizó, voy a la fuente, al que utilizó la metodología. No, lo que es común también cuando citamos, solemos citar al que le citó, al que realizó, al original de la metodología. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es mejor irse a la fuente. Sí, me invento esto. Si un autor generó una metodología en el año 2000, y a esa metodología le citaron 20 autores en el año 2002, 2003, 2004, 2005 hasta el 2021, y ustedes quieren hacer referencia a la metodología creada en el 2020, lo lógico sería que llamen al autor
que generó la metodología. Sin embargo, los errores que solemos cometer es que estamos escribiendo un artículo en el 2021 y solo llamamos al artículo del 2021. Eso podría, si va solo el artículo del 2021, sería un error. Lo lógico sería que citan al artículo en donde presentó la metodología en el año 2000 y además citan que está vigente la investigación, esa metodología que aún se utiliza, y le citan al autor del 2021. ¿Qué ganan con eso? Pues ¿qué dan a notar? Que han leído, que han revisado, que saben de lo que están hablando. Sí, entonces esas pequeñas recomendaciones que les acabo de dar, insisto, cuestión de estilo, no es que si no lo hace como yo les estoy acabando de decir, si no lo hace así está mal, no. Simplemente lo que doy este ejemplo, esta recomendación, es con el ánimo de que sea claro y que transmitan lo que quieren transmitir. En este caso, en el ejemplo de la metodología del 2000 y del 2021, están transmitiendo que han revisado la metodología y saben cómo funciona, y que además esa metodología también está siendo utilizada actualmente a pesar de haber pasado 20 años o 21 años. Eso es lo que soy. No sé si vamos bien hasta ahí, chicos, ¿me están entendiendo? Si tienen preguntas, por favor, les escucho. No sé si voy haciendo de su interés esta parte o esta parte ya lo controlan, chicos. La introducción, cómo escribir la introducción. Ahora, luego vamos a ver la discusión y luego ya el resumen. ¿Alguien ya hizo esta parte? Bueno, si me dan luces de que soy... Yo, Inge, pero no sé si es que esté bien. ¿Tú hiciste la introducción? Sí. Ok. Al momento de que empieza a revisar los trabajos para indicarles si está bien o lo que cambiaron. Justamente es lo que te iba a decir. Bueno, y si tienes dudas, ahora es bueno, ¿no? Es mejor que hayamos escrito y después decir, oye, esta parte, ¿qué tengo que poner? Es mejor que nunca haber escrito y estarse esperando aquí 2 horas de hablar y hablar y hablar. Entonces, yo preferiría, a medida de lo posible, si es que tienen dudas, me interrumpen cuando quieran. Y esto es un ir y venir, ¿no? De las recomendaciones. Entonces, me preguntan, respondo, lo que pueda responder, por supuesto, tiene que ver mucho el estilo. Así que, si tienen preguntas, me interrumpen cuando quieran, chicos. Bueno, y lo vemos luego, entonces. Ya, eso en cuanto a la introducción, recomendaciones. En cuanto a la discusión, aquí quizá es la parte más importante de su trabajo después de los resultados, porque en los resultados ustedes muestran qué es lo que han logrado después de aplicar una metodología, siempre sin perder de vista la pregunta de investigación, la necesidad que están respondiendo. Entonces, en esta parte sí es más abierta para los autores, pero el riesgo de equivocarse también sube. ¿Sí? Entonces, esta sección nos brinda la mayor flexibilidad para exponer nuestras ideas, especulaciones o las hipótesis que tengamos. ¿Sí? Más hipótesis para más trabajos, para trabajos futuros y demás. Entonces, aquí les pongo, ¿no? Debe estar muy bien escrita y probablemente es la sección que más trabajo y esfuerzo requiera. ¿Sí? Entonces, aquí sí les pongo, sí les dejo y les digo, les anticipo ya, que es la sección en la que más me voy a fijar. ¿Por qué? Porque aquí me da a entender, ¿sí?, cómo leen los datos y cómo lo interpretan. ¿Sí? ¿Qué implicaciones va a tener en el área de estudio que estén trabajando y cómo ustedes están viendo la solución o incluso los trabajos futuros que veíamos antes? Entonces, en este sentido, efectivamente, es la sección que más nos cuesta, es la sección que corremos el riesgo de equivocarnos también. Sí, el riesgo, bueno, en todo corremos el riesgo, ¿no? Aquí es más riesgo. Fíjense en esto, comparen con la escritura de los resultados. Veo la gráfica
y escribo. Veo la tabla y escribo. En cambio, en la discusión ven la tabla, ven la gráfica, pero ahí tienen que relacionarle con otros autores, con otra evidencia, y verificar si es que están abarcando, si están yendo en el camino correcto, respondiendo a la pregunta de investigación. Entonces, es la que más nos va a costar. ¿Cómo se debe escribir? Una recomendación de cómo se debe escribir. Responder la pregunta planteada, por eso la importancia de la pregunta de investigación. Cuando escriban su trabajo de titulación, planifique. Mi recomendación. No sé, ustedes tienen unidad de titulación, ¿no? Chicos, ¿o no? Sí, Inge. Una asignatura de... lo están tomando ahora. Sí. Sí, Inge. ¿Qué están... Sí, proyectos de titulación. Sí. ¿Me pueden comentar qué están viendo? Nos está guiando para nosotros escribir nuestro proyecto. Es como la primera plantilla para que nuestro proyecto sea aprobado. O sea, están Entonces, en planificación. ajá, eso. Y tienen una... Es fundamental esa parte, chicos. ¿Y tienen una metodología? Sí, también. ¿Qué metodología están utilizando? ¿O qué están viendo? Si por último, si no tiene nombre. Deje ver un ratito. Sí, eso es fundamental, porque esto entiendo cómo se está concibiendo esta asignatura. Entiendo es, planifico en una asignatura y escribo en otra asignatura. Antes eran dos. Sí, quiero decir, corrijo, antes estas dos asignaturas eran una sola. Sí, entonces en la misma asignatura se planificaba y también se escribía. Ya, entonces, no sé, o alguien que tenga a la mano, ¿qué están viendo? Es importante, porque aquí, al igual como ya vieron, me referí a la pregunta de investigación, a los objetivos, a la hipótesis. Yo deduzco que ya lo sabían, pero si lo están viendo en otra parte, quisiera saber qué enfoque lo tienen. Hasta dije lo que estamos viendo en TT1, que es proyecto de titulación. Ahorita por el momento lo que la finalidad de esa materia es presentar el tema al consejo de carrera, que nos aprueben el tema. Entonces presentamos eso, los objetivos, el marco teórico, pero es resumido, no es tanto como ya la escritura como tal. Es como decir la base para que nos aprueben el tema, y el siguiente semestre ya empieza la redacción como tal. Claro, a ver, solo quiero, ¿por qué les quiero trabajar con ello? A ver, déjenme ver, esto está aquí. Un momento, por favor. No quiero que pierdan de vista qué es lo que están haciendo ustedes. Les voy a compartir. O sea, lo que ustedes están haciendo para que contextualicen y se enfoquen en lo que verdaderamente es. Ustedes en esa otra asignatura, de lo que me dan a entender, ojo, tampoco he visto el plan analítico y demás, ustedes están haciendo esta parte. ¿Y qué tiene que ver con escritura académica? Como se darán cuenta, estoy resaltando que el lograr un adecuado planteamiento del problema me va a facilitar abordar las metodologías que considere adecuado, siempre viendo una necesidad, siempre viendo una pregunta de investigación. Y lo guardan. O sea, lo que están haciendo en otra asignatura, quiero decirles que tiene que ver con escritura académica. ¿Por qué? Porque al final lo que han planificado en su momento, luego lo ejecutarán, ¿sí? Por 3, 4, 6, los meses que sean necesarios, los meses que hayan planificado, de hecho, y luego nosotros nos ponemos a escribir. Pero lo que están haciendo ahora en esa asignatura es esto que resalta
resalta, si se dan cuenta en la discusión, esto lo van a reutilizar. Y por eso insisto, no lo tomen a la ligera porque es la base, y es lo que les digo a los otros compañeros que están en un nivel más adelante que ustedes, es lo que les digo. La planificación, si nosotros encontramos esto, lo que están haciendo ahora en su unidad de titulación que tiene relevancia, si logran esta pregunta de investigación, habrán resuelto el 50% de su investigación. No lo digo yo, lo dicen varios autores. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque es necesario. Ahora que están planificando, hagan de una forma estructurada, adecuada, y después ya cuando se pongan a escribir, cogen esa parte y lo colocan. Tendrá cambios, tendrá alteraciones, por supuesto, pero saben a qué pregunta de investigación van a responder. Entonces, las dos están relacionadas, chicos. Y cuando escribamos un artículo científico, si alguien no sabía lo que era un artículo científico, que hemos ido hablando y describiéndolo aquí, fíjense, escoger la parte de la planificación y ponerla en una sección. Así que no lo olviden, no la pierdan. Ya, bueno, si quiere abordar algo más, las dos asignaturas, titulación y escritura académica, están estrechamente relacionadas. Sí, aquí estamos mostrando el cómo se hace en cuanto a la escritura. A ver, eso, y vamos con... Vuelvo a mi diapositiva. Aquí está. Y compartimos. Entonces, en cuanto a esta planificación, tienen 2 horas, ¿no? En planificación, o 4, igual. 4 4 horas. 4. a la semana. 4 horas a la semana. Sí. Y ahí no ven, bueno, espero, sigan avanzando. Les pregunto esto porque ahí, si tenían 2, esto era el complemento. Pensaba que era así. Bueno, si me dicen 4, entiendo que es para que aborden la problemática. ¿Sí? Que lo hagan, que lo implementen, que saquen datos y demás. Pero bueno, lo dejo ahí. En cuanto a la estructura de la discusión, ¿sí? ¿Cuál debería llevar sin borrar? Ojo, no se olviden que todo está concatenado. Cuenta una historia. Todos los métodos, todas las secciones que tenemos aquí, la introducción, los métodos, los resultados y la discusión, todo cuenta la misma historia. ¿Sí? Entonces a eso nos referimos con responder la pregunta planteada. En la introducción ya hablamos, manifestamos que hay una problemática, una necesidad que necesita ser respondida. Y nosotros aplicamos acciones para responder, vemos los resultados, analizamos, y aquí es donde decimos si hemos respondido o cómo hemos respondido, cómo estamos respondiendo a esa pregunta de investigación. Fundamentar una conclusión, en este caso, tiene que ver estrechamente con la pregunta planteada. Retomando mi ejemplo de electrodos secos, por lo que les decía, en mi caso me planteaba la hipótesis de que existe una metodología de aprendizaje automático, de inteligencia artificial en general, que me permita recuperar más información de una señal ruidosa como es la de los electrodos secos. Eso me pregunté. Y abajo respondo, sí, es posible, como vemos en la figura tal, y referirme con la evidencia, porque lo que voy a responder no es solo producto de mi imaginación, de mi intención, de mi buena intención, sino que muestro evidencia de lo que quiero decir. Entonces, en ese caso, una conclusión importante sería que el uso de metodologías de aprendizaje automático me permite recuperar información de un tipo de electrodo que es bastante ruidoso. Y ya saco la conclusión. Entonces todo tiene un hilo, ¿no? Todo tiene un hilo, tiene que ver con la pregunta de investigación fundamental. Por eso les digo, es el 50% de su trabajo. Pónganle en cabeza eso. Luego tenemos defender nuestra conclusión, ¿sí? Argumentar, y se lo argumenta con la evidencia que ya tienen y además con citas a otros autores que ya han dicho que lo que ustedes, incluso si se puede, si son muy originales, pues tendrán que sacar unos muy buenos resultados, si son
originales los resultados que ustedes están mostrando. Y si no, pueden argumentar con que otros autores ya manifestaron lo que ustedes están viendo, es lo que se está evidenciando en su trabajo. ¿Sí? Entonces hay que argumentar, hay que defender esa conclusión. Y finalmente se describe un panorama general y el mensaje final. Básicamente lo que se habla ahí es la significancia de su trabajo. ¿Por qué es relevante su trabajo? ¿Sí? ¿Y qué puertas abre? ¿Qué brechas abre? Entonces ahí al final ya va un poco esperanzador, ¿no? Es esperanzador. Esta técnica nos sirve para, y van describiendo, o esta metodología ha permitido tratar con esta problemática, por tanto podemos generalizarla más adelante y demás, y la. Entonces, la discusión es más complicada porque se tiene que ver con sus interpretaciones, pero esas interpretaciones no salen de la nada, sino que debe estar fundamentada. Sí, argumentado. ¿Cuál sería la secuencia? ¿Qué deberían ir escribiendo? Por ejemplo, en resultado principal y secundario. Empezar con el resultado más relevante, ¿sí? Lo que ustedes consideren que se debe mostrar más. El contexto, esos resultados no son aislados, responden a una pregunta de investigación, pues colocar esa pregunta de investigación. Las fortalezas de lo que estén hablando, si es una metodología, las fortalezas de la metodología, si es un dispositivo, las fortalezas del diseño del dispositivo. Y aquí es importante, ¿no? Ya les mencioné la clase anterior cuando describíamos los resultados, les dije si se lleva de la mano al lector, si se deja el lector o el investigador junior, nos dejamos llevar de lo que dice el artículo, el investigador senior debate, rebate, no se deja llevar fácilmente, ¿sí? Entonces, pero ya hablábamos que en los resultados nosotros decíamos sobre el destacar lo bueno y también mencionar lo malo. No destacarlo, pero sí mencionarlo, ¿sí? Esas limitaciones que nuestro método, si sirve para todo, genial, para todo lo que nosotros estamos estudiando, genial. Que si sirve para una parte y para otra no, también son válidos sus resultados. De hecho, en biología, al tener dificultad en la experimentación, los resultados malos, o los resultados, entre comillas, malos, los resultados que no manifiestan variación, también son susceptibles de publicación. ¿Sí? Así que es necesario mencionar esas limitaciones de nuestro método, de nuestro dispositivo, de nuestro diseño, de nuestra arquitectura, de lo que estemos planteando. Las recomendaciones futuras que deberían explicar lo que falta por confirmar, es decir, aquí se hace referencia a si nuestro método, si la precisión alcanzada por nuestro método es lo máximo en 2 días y el tercer día, como les mostraba en mi artículo. Pero el tercer día no es muy bueno, o un día no es muy bueno. Entonces ahí se hace elucubraciones, hipótesis de qué puede estar pasando. Que quizá, un ejemplo en mi área, que quizá los electrodos estuvieron mal colocados, o el usuario se movió al momento, hubo mucho movimiento, muchos artefactos se los llama en el tratamiento de la señal, y que pudieron haber sido fallos y que hay que hacer nuevos experimentos. Entonces ahí las recomendaciones futuras en función pueden basarse en las limitaciones de su trabajo. La relevancia y las implicaciones, lo que les dije, ¿no? La significancia de su trabajo. ¿Sí? Si es que ha ayudado, esa metodología, en el caso de mi ejemplo, si ha ayudado a recuperar información de una señal ruidosa, ¿qué implicaciones tiene o para qué me sirve? En mi caso, me sirve eso para buscar tecnologías que me permitan llevar la interfase cerebro-máquina a la vida diaria. Un ejemplo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el que yo haya encontrado esos resultados y cómo ayuda en su área de investigación, ¿sí? En su área del conocimiento? Y la conclusión final, pues, resaltar nuevamente los mejores resultados, ¿sí? El resultado principal. Y eso sería en cuanto a la discusión. En cuanto a tiempos,
¿Qué hablamos en cuanto a tiempos? Utilizar la voz activa para contar, y hablamos la clase anterior sobre voz activa, voz pasiva. La voz activa es más directa, más puntual. Como nos decía Robert Day, si es que tienen que mencionar el we, el nosotros, la primera persona en singular o en plural, hacerlo, ¿sí? Presentarlo, evitar la falsa modestia que nos dice, ¿sí? Ojo, ahí la activa, pero cuando, en mi caso, mi recomendación, si en el caso quiero resaltar, o mejor dicho, si es que es importante resaltar un evento, un dato, una tabla, pues ponerlo en voz pasiva. Entonces ahí un poco, insisto, lo que les dije ya antes en tiempos, en los tiempos también, pasado, presente, cuando escribirlo, el sentido común. Iniciar y finalizar el artículo explicando el resultado más relevante. Evitar ir más allá de nuestros resultados. Efectivamente, lo que les decía, ustedes tienen que hablar sobre la evidencia que tienen, tanto a nivel de su artículo como en otros trabajos, pero con evidencia. Bueno, las limitaciones ya les mencioné. Escribir una conclusión final clara y consistente. Verificar que hemos respondido a la pregunta planteada en la introducción. Fíjense que lo que ustedes están viendo en otra parte, ojalá estén viendo en su trabajo lo que es un planteamiento de hipótesis, porque la hipótesis es importante. Si no lo están viendo, ustedes créense su hipótesis, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que llevarlo una hipótesis? Bueno, es una afirmación siempre, ¿sí? Pero es una creencia en función de la evidencia. No se inventan nada más porque amanecieron pensando en algo. Entonces, si no les piden su profesor plantearse una hipótesis, pues plantean ustedes. Es importante por esto, porque después me resulta, no solo por escribir, ¿no? Porque les va a facilitar ahorrarse tiempo en ir de tumbo en tumbo, de ir viendo, pruebo esto, no funciona, pruebo esto, no funciona, pruebo esto, no funciona. ¿Pero para qué pruebo? Entonces, si se plantean una hipótesis, dicen que si pruebo esto, una recolección de datos y analizar con cierta metodología, si pruebo y aplico esta metodología, obtendré estos resultados. Ah, perfecto. Esa es mi hipótesis. Tengo que especificar variables en la hipótesis. Entonces, aplico la metodología, veo qué resultados tengo, y si es que son buenos resultados, pues los interpreto. Bueno, siempre los interpreto, pero si son buenos resultados, aquí tengo mi primer trabajo. Si son resultados para una revista, quizá para continuar en esa investigación. Si no son buenos resultados, quizá un congreso. Pero lo que hagan, ustedes piensen en esto, lo que hagan en su trabajo de titulación, incluso en las asignaturas, pero yo me voy a centrar en el trabajo de titulación. Todo puede ser publicable, incluso no tiene ni que ser muy complejo. Lo que importa es el enfoque que se le esté dando, ¿sí? Lo que ustedes vieron y que otros autores no pudieron ver. Eso es importante, eso es original, eso ayuda a la ciencia, ¿sí? Entonces, la metodología puede ser algo muy sencillo, ¿sí? Cálculo, de hecho, hay publicaciones que tienen alto impacto, pero que ni siquiera utilizan técnicas complejas. ¿Qué es lo que más interesa? El enfoque. ¿Qué es lo que están respondiendo? Por eso la importancia de esa asignatura de titulación, en donde ustedes planifican, y una vez que planifican, no les permite ir de tumbo en tumbo sin saber qué están buscando, sino que saben lo que van buscando y van cambiando. Por supuesto que tienen que ir probando diferentes técnicas y demás, pero saben a qué punto tienen que llegar. Entonces, en ese sentido, a la última frase, fíjense, escribir una conclusión final clara y consistente, verificar que hemos respondido a la pregunta planteada en la introducción, es decir, a la pregunta planteada en la planificación de su trabajo. Eso en cuanto a la discusión, chicos. Aquí sí, la interpretación de ustedes. Y es en el punto en el que me voy a fijar. Mirando los datos, voy a ver cómo lo han interpretado. No soy todólogo, por supuesto que no soy todólogo, pero para mí va a ser fácil entender porque van a hacer una buena introducción. Como me van a explicar en la introducción qué están tratando, qué problemática están abordando, para mí la discusión va a ser relativamente fácil. Y revisaré las citas que hagan, por supuesto. Así que, chicos, ojalá, si pueden, piensen en su trabajo de titulación, piensen en una hipótesis, hablen
hablen sobre la hipótesis. ¿Qué es lo que creen ustedes para poder escribir el artículo? Y finalmente esta es la partecita ya cuando ya a una semana de enviar su artículo se ponen a escribir esto. ¿Por qué? Porque en el artículo al inicio nos cuesta al inicio y dependiendo de la investigación nos cuesta. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Por tanto, esto ya cuando esté todo terminado, sellado, aceptado, ponerlo. Una recomendación. Otra recomendación, ojo, que no va en contra, la recomendación que voy a hacer ahora, no va en contra de cómo escribirles. Sigue siendo esta recomendación, este cuadro, este diagrama está vigente. Pero, si ustedes tuvieron una buena planificación, conocen la problemática o quizá con un poco más de experticia, ya cuando se gradúen hagan su maestría, su máster, como quieran llamarlo, ahí en cambio el resumen va a tener, como hicieron una buena planificación, me planteé este objetivo, o antes de eso, esta es la pregunta de investigación, esta es la hipótesis, esas son las acciones realizadas, y los resultados más relevantes y la significancia. Hacen el resumen primero, pero eso es con, ojo, con experticia, ¿sí? Con practicar, escribir y demás. ¿Por qué pueden hacerlo ustedes primero el resumen? Porque eso le da el contar la historia. Y vuelvo a lo que les dije al inicio, esto no va a misa, esto no significa que si es que lo hago de esta forma esté mal y hago de otra forma va a estar bien, no. O viceversa, no. Lo que les digo es que son recomendaciones que ustedes pueden ir o toman esta vía, pero si son más, ya tienen cierta destreza, conocen de la temática, 5 líneas, pregunta de investigación, hipótesis, resultados relevantes y la significancia de su trabajo. Y después se va. Pero esto ya les digo, después de haber atravesado, si les decía aquí les iba a confundir. ¿Sí? Cuando estemos empezando a escribir nuestro trabajo, háganlo de esta forma. Más adelante van a ver que esto, el abstract, es el resumen de todo lo que escribieron. ¿Sí? Dependiendo, con experticia, con trabajo, con experiencia. Entonces aquí es el resumen me permite, ¿para qué sirve el resumen? Permite a los lectores obtener la esencia de su artículo para decidir si leer el artículo o no. Por eso es importante el abstract, palabras claves y el título. Porque en investigación, cuando estamos trabajando, no tenemos tiempo para leer todo. ¿Sí? Hay tanta información que es imposible leer todo. Es imposible. ¿Qué es lo que se hace? Se fija en el título, leemos el abstract y si nos interesa, dependiendo de lo que esté trabajando en metodología, en la discusión, dependiendo qué información estoy buscando, me iré a la sección específica. Pero, como sabrán, hay cantidad de información y no voy a poder llegar a todo. Entonces voy descartando, veo un título vendedor que me sirve, veo el abstract, me sirve, me quedo con él. Entonces, la importancia del resumen. Y, por supuesto, luego pasa al título, ¿no? Fíjense en la recomendación que les voy a poner. Un resumen prepara a los lectores para seguir la información detallada, análisis y argumentos de su artículo. ¿Sí? Un resumen ayuda a los lectores a recordar puntos claves de su trabajo y, si es necesario, citarlo, resumir lo que les decía. No puedo leer todo, pero si el título y el resumen dicen lo que yo quiero, ¿sí? Lo que estoy buscando, pues me guardo para que me sigan. A esta última parte quería referirme. Junto con el título, sirve como palabra clave para su búsqueda en las bases electrónicas. Entonces, es importante saber resumirlo, utilizar palabras claves, las palabras que describan mejor nuestro trabajo. A veces nos dan un límite de palabras, ¿sí? A veces no nos dan, no nos especifican, dependiendo de la revista, dependiendo del congreso. Pues, recomendación entre 100 y 300 palabras. ¿Sí? Si no nos dan, ¿cuál sería lo óptimo? No puede ser ni 100 ni 300, así logran coincidencia. ¿Sí? No van a estar contando palabra por palabra. Dependiendo, insisto, hay abstracts, por ejemplo, o los abstracts para congresos.
Ahí sí nos piden máximo 300. Y contar la historia, toda la historia, metodología, resultados, el contexto y demás, se vuelve complicado. Pero depende de la publicación que estén. En el caso de artículos científicos, dependiendo al que estén enviando, si es un congreso, 4 hojas, 4 hojas, 12 hojas, dependiendo del congreso. Sí, entonces ahí, si no nos dice nada, no está normalizado eso, pues entre 100 y 300 palabras lo del abstract. Y ahora sí, bueno, debe ser completo y que se entienda sin necesidad de leer todo el artículo. Ya les mencioné esto. ¿Qué debe tener? Entonces, los antecedentes, un pequeño concepto de lo que están hablando. Si están hablando de robótica, pues de robótica, si es el caso. Si están hablando de los robots móviles, los antecedentes. Sobre la pregunta, pues, ¿qué es lo que nosotros creemos y por qué empezamos? Ojo, no digo que siempre vaya esto, solo es un ejemplo. ¿Qué hipotetizamos o cuál es nuestra hipótesis? Los objetivos con los que vamos a abordar esa hipótesis, o sea, las acciones que vamos a realizar. El experimento, es decir, ya la acción propiamente dicho, qué método se utilizó, es conveniente utilizarlo solo si es que utilizamos el método de analizamos la señal en tiempo, en el dominio de la frecuencia y utilizaron específicamente Wavelet. Para este análisis se utilizó Wavelet, punto. ¿Sí? Es resumen, 300 palabras, corto. Resultados claves, pues resumir los resultados más relevantes, lo más puntual. ¿Sí? Y también, si nos da pie, si nos sobra espacio, poner que no funcionó en todos, si es que hace falta, la limitación, quiero decir, si es que hace falta. Si no, en el resumen, si es que es relevante, si creen que esto da pie a trabajos futuros, por ejemplo, y que ustedes están a punto de lograrlo, pues ponerlo. En el caso de no tener espacio o que simplemente no ayuda a transmitir el mensaje, no ponerlo, no poner las limitaciones, solo poner los resultados relevantes. La conclusión, que básicamente es la respuesta a la pregunta planteada, ¿sí? Y finalmente las implicaciones de nuestro trabajo. Como se darán cuenta, la primera parte, voy a marcarlo aquí, esto tiene que ver con la introducción, esto tiene que ver con materiales y métodos, esto tiene que ver con resultados y esto tiene que ver con la discusión. Y ya está. Fíjense, por eso les digo, cuando ya les falte una semana para enviarlo, ya han pulido todo, han escrito bien, han clarificado la idea y demás. Cuando ya digan, ya podemos enviarlo, ahí se ponen a escribir el resumen. Ojo, dependiendo. Si ya tienen más experticia, lo correcto es escribir las ideas centrales al inicio de lo que van a escribir en el artículo. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuáles son el método utilizado? ¿Cuál es el resultado más significante? ¿Cuál es la conclusión final? Y ya está. Bueno, dependiendo, como ustedes tengan clara la idea. ¿Sí? Y hasta ahí me quedo, chicos. A ver si tienen preguntas, no sé. No, sin preguntas. 2 y 4. Esto de... Tengo una pregunta, Inge. Por favor, por favor. ¿Y cuál sería ya la estructura final que debemos tener? O sea, iría primero el tema, luego el abstract, la introducción, luego metodologías, así. ¿Cómo sería eso? Claro que sí, claro que sí. Si eso no quedó claro, ahora lo respondo. Una imagen más que 1000 palabras. Esta sería la forma regular de presentarlo. ¿Sí? Normalmente se presenta así. El resumen primero, luego la introducción, métodos, resultados y discusión. ¿Sí? Ojo, hasta ahí. Bien, ¿no? Eso es lo que me preguntabas tú. Sí. Ya va. Hasta ahí, eso es como se suele presentar. El común, lo normal. Pero eso depende de la revista. Vamos a ver un Nature, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial. Y este Nature, por ejemplo, fíjense en cómo nos presenta. Voy a compartir pantalla. A ver si tenemos suerte y
A ver. Mendeley. Bueno, voy a ponerlo. Nature EG fMRI. Ya, son técnicas para ver técnicas de imagen médica. Nature, y veamos todas las que salen aquí. Entonces, en esta, ¿qué quiero mostrarles? Fíjense, tengo la introducción. No, esta es la tradicional. Esta, depende de la revista. No tengo mucha suerte para mostrarte, pero depende de la revista, pone el orden que considere. En las Nature, algunas que he leído, incluso Nature tiene varias revistas, dependiendo de la temática. Entonces, un momento, a ver si es que es esta. Dos intentos más, y si no, quiero mostrarles con hechos, ¿no? No quiero. No, esta no es. Esta, aquí. Veamos este último intento. Si es que lo logro, si no, ustedes van a fijarse. No he logrado. Listo. ¿Qué es lo que quería transmitir? Que este orden que vemos aquí, sí, no siempre se da en función del que les acabo de mencionar, el abstract, la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. Sino hay algunas revistas con su formato muy particular que ponen primero los resultados, luego la introducción, luego la discusión, luego la introducción y al último los métodos. ¿Sí? Revistas y revistas. Entonces, con eso complemento mi respuesta anteriormente dada a Byron. Sí, ¿me entiendes la idea de que si bien hay algo genérico, también debemos adecuarnos a la revista donde estemos enviando? No sé si ahí transmití la idea. Sí, qué buena pregunta. No hay alguna parte donde tenemos que hacer ¿cómo se llama esto? El caso de estudio o algo así, porque directamente de los métodos nos sacamos como que de uno de los resultados, pero sin hacer un caso de estudio. Claro, Byron, es que eso a mí no me interesa, porque eso lo estás, ojo, me interesa cuando revise y todo, porque eso lo vas a mencionar en los métodos. Tu caso de estudio, ojo, el caso de estudio es una técnica de investigación. Tú puedes tener experimentación en función del diseño. ¿Eso no están viendo en titulación, chicos? ¿No han visto nada del diseño de la investigación? Lo que es la metodología, tipos de investigación, porque en función de eso van a empezar un trabajo. No. Cuéntenme un poco, puedo hacer, y pido que me cuenten por un poco para hacerles el resumen. Yo me pongo a hablar, claro, yo manejo un poco más, no soy experto, bueno, modestia, no sé, conozco del tema. Más o menos conozco del tema. Y me pongo a hablar entendiendo que ustedes, o deduciendo que ustedes entienden sobre la temática. Pero claro, ahora si me dicen que no saben, yo estoy hablando y me pueden confundirse, o no pueden, incluso, ni siquiera eso. Quiero que lleguen a buen puerto. Quiero que lleguen fácilmente a buen puerto. Que va a merecerles el esfuerzo, por supuesto, pero que no desperdicien el esfuerzo en saber qué van a hacer. Sí, sino que sepan qué van a hacer y sobre eso van realizando pruebas y demás. Entonces ustedes pueden esforzarse en plantear, que eso también tiene implicaciones y demás, y a veces nunca llegan a buen puerto. Entonces, ahora les pregunto, ¿qué han visto para reforzar, para explicarlo mejor? ¿Qué han visto o qué están viendo? Y les pregunté antes, les vuelvo a preguntar, ¿qué están viendo en titulación, chicos? ¿Alguien nos quiere compartir? Digo, sí, bueno, con lo que esta vez nos explico, estamos haciendo lo del anteproyecto, lo del planteamiento del problema, pero antes de empezar con eso, primero el docente, el ingeniero Oñate, nos da como una introducción de cómo escribir digamos, el planteamiento del problema, pero es así de forma breve. Igual lo mismo hicimos con justificación, metodología.
Ajá, justificación. No pasa nada, Paul. Te estamos escuchando. Y eso. Pero, por ejemplo, en metodología, ¿qué metodología han visto con la que ustedes pueden abordar? Nos dijo que hagamos en base a los objetivos, entonces ahí debemos buscar, no sé, digamos, según el primer objetivo, hacemos según la metodología deductiva, inductiva y así. Claro, sí, pero sí, de acuerdo, muy bien. Pero no han visto ninguna metodología o sí vieron. Por ejemplo, dentro de la metodología se elige el tipo de investigación que van a hacer. Sí, alguien me quería decir algo. Más lo que hacemos es, el INGE se encarga de revisarnos, entonces junto con él vamos haciendo una revisión y haciendo cambios. Entonces para luego, una vez teniendo ya todos los ítems que tenemos que completar, pues se envía a nuestro tutor y él se encarga también de revisarnos y eso, pero no es tanto como que clases, es más revisión junto con él, escribimos nuestro proyecto más o menos. Vale, entiendo. Yo deducía que estaban haciendo el proyecto y por supuesto eran clases. Pero aquí hay bueno, no es nada complicado, a veces nos complicamos, sí, no les voy a mentir, tiene su complejidad. Sin embargo, lo que les acabo de mencionar en cuanto al diseño de la investigación, ustedes tienen que elegir el tipo de investigación en función del diseño. Está entre experimental y no experimental. Cogen un tipo de investigación. Luego de ello, sí, hay algunas cosas. Yo les voy a recomendar un libro. No sé si les puse, pero les voy a recomendar. A mí me ha servido bastante. Es bastante para transmitir. Es bastante metodología. Pero para transmitir el concepto, este libro les voy a compartir. Yo tengo en digital. ¿Sí? Si quieren, apúntenlo. Es Introducción a la Metodología de la Investigación Científica. Y es corto, es pequeñito. Para los libros de investigación suelen ser bastante gordos, bastante gordos. Este yo lo tengo en digital, una parte, no la última, la que es del ejemplo. Hay que subirlo también, pero el que encontré yo no lo tengo. Entonces, solo dos cosas en el área técnica, porque en metodología se estudia bastante ciencias sociales, es amplio y nos confunde incluso. Este libro a mí me ayuda porque especifica algunas cosas para ingeniería. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es necesario lo que nos preguntaba Byron, me parece, si no me equivoco en el nombre, nos decía, ¿y cuál es el caso de estudio? El caso de estudio es una técnica de recolección de datos, pero esa técnica la decides si es que es cuantitativa, si el enfoque que lo estás dando es cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Y en función de lo que decides en la planificación, tú tienes la recolección de datos. Puede ser, insisto, por experimentación, por entrevista, puede ser por encuesta, puede ser por... ¿cómo es esto? Bueno, una revisión bibliográfica, depende. Pero todo eso efectivamente tiene que ver con los objetivos, con el planteamiento del problema. ¿Sí? Dentro del planteamiento del problema, pregunta de investigación, la justificación y los objetivos. Entonces, cuando Byron me pregunta, ¿y no hay caso de estudio? Es que a mí en escritura académica no me interesa el caso de estudio que lo hagas. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste en su momento, planificaste. Una vez dijiste, yo voy a recolectar los datos a través de un instrumento de medición que va a ser una tarjeta electrónica con sensores de presión, de temperatura y demás. Entonces, esos detalles, a mí me contarás un poquito en la metodología. El caso de estudio, si elegiste una técnica de investigación, caso de estudio, pues caso de estudio, ¿cómo lo hiciste? Me describes. Pero yo no voy a los detalles de cómo se hizo y describir todo a detalle. No, el artículo científico como tal es claro y preciso, sin extenderse, considerando las 4 hojas que tengo. Por tanto, por eso el caso de estudio que lo hagas, tú lo haces de atrás, es transparente, me especificas cómo lo hiciste, detalles cómo lo hiciste, pero no me cuentas más. No sé si iba por ahí tu pregunta, Byron. Sí. Sí, entonces eso
hacer, eso ya lo hicieron. Yo les dije al inicio del semestre, necesitamos un proyecto de una asignatura de programación, de sensores, de señales y sistemas, de lo que quieran, ¿sí? Ahora, ese proyecto lo vamos a escribir. Ya hicieron, ya ejecutaron, no me hace falta muchos detalles, ¿sí? Me hace falta lo suficiente para que si yo quiero leer, si yo quiero replicar esos resultados, voy y leo, utilizaste un tratamiento de señal, utilizaste un filtro pasabanda, pues, ¿cuál fue tu frecuencia de corte? ¿Utilizaste qué tipo de filtro utilizaste? Pues, utilizar un FIR, un IR, ¿cuál utilizaste? Y me detallas, y yo, como el que está leyendo conoce sobre la temática, va a decir, utilizó este filtro, hizo esto lo puedo hacer en Python, lo puedo hacer en MATLAB, lo voy a hacer. Saco, tengo tus datos, lo pongo, proceso la señal de la forma en que tú quieras, tú me estás mencionando en el artículo, y tengo que sacar tus mismas figuras, o parecidas al menos. Ahí, Byron, no sé, ahí creo que ya queda claro, o espero que quede claro. Sí, está claro. Perfecto. Listo, y eso con todos. Así que a mí no me interesa, incluso la herramienta, si creen que es necesario, el toolbox, la versión, pónganlo. Pero no me interesa a detalle, paso por paso. No. Cuando estoy haciendo un proyecto técnico, sí. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, necesito colocar evidencia de que yo modifiqué e implanté un software, desarrollé un software de interfase cerebro-máquina, hice unas modificaciones y capturé la señal de una foto. ¿Sí? Porque es más descriptivo, pero en el artículo científico ya no. Lo mismo digo para las tesis de grado. Si van a hacer unos trabajos de titulación de varias hojas, de unas 50 hojas, que lo pueden hacer, quieren describir un poco más la metodología, ahí describen un poco más la metodología. Pero en el artículo científico no, es un resumen. Ya, chicos, algo más. Más preguntas. Inge, buenos días. Hola, Brian. Disculpe, Inge, yo sé que ya dio esa parte, pero ¿podría explicar otra vez cómo citar en LaTeX? Porque la verdad no me sale, no me acuerdo bien. Perfecto, Brian. Me gusta que no le salga. Ojo, no me gusta por mí, no por maldad. Me gusta porque podemos compartir y aprender todos de esta problemática. Quisiera que compartas y vamos haciéndolo en tu computador, en donde estés trabajando. ¿Te parece? Ya. Perfecto. Ya, ahorita comparto. Sí, por favor. Insisto, mientras resolvemos esto, también vayan sacando sus trabajos, chicos, los trabajos que tienen, que van a presentar, análisis de datos. Los datos y los análisis tienen que subirlo. Ya. Y triple. Perfecto. ¿Dónde está? Abajo, bibliography. Bueno, primero el paquete, el estilo. ¿Tienes el estilo? No. Entonces, A ver, déjame revisar porque este es un paquete donde enviaron ya todos los códigos de imagen. Claro. Aquí están los paquetes, Inge. Entonces, puede estar arriba, aquí no está, pero entonces va a estar, utiliza bibliography, PHY, style, de estilo. Haz un control F y solo ponle style, STYL. Style, ya sigue un poco más, o la etiqueta se llama así, bibliography style. No hay más búsqueda, sí, hay 5 estilos. ¿Puedes buscar más adelante? Más. Ya, ahí está, fíjate, está comentado. Sí, está comentado. Comenta esa parte. Ya, ¿cómo están estas citas? Bibliotem es para citar simplemente una parte. De la línea 813 al 821 es lo que estás citando, una parte. Ojo, tal vez esté más abajo, puedes bajar un poco más.
Ya. Más abajo. Ya, no está. Como no está, ¿qué es lo que se tiene que hacer para la bibliografía? Necesitas dos etiquetas. La primera, la que determina el estilo. Bibliografía style, la que tú tenías antes. Ya. Ya Sí, ya le quité el... si tienes un todo tienes un histórico acá en la parte superior derecha, que si es que falla algo, lo puedes recuperar, ¿no? Así que no te preocupes. Vamos a hacer algo más limpio este código. Entonces vamos a eliminar desde bibtem, todos estos bibtem hasta abajo, hasta antes. No hay problema, si tienes un respaldo. Tienes un respaldo, ¿no? Sí, creo. Bueno, no pasa nada, un control Z no sirve. Todo, hasta abajo. Hasta antes de end document. Borra todo esto. Borra, hasta ahí. Ya. Listo. Bórralo eso. O un control X si quieres. Y ahí coloca. Ya. Y ahí coloca begin, el begin nada, ¿no? O sea, ya, bibliografía style, perfecto, y cubo transaction, y luego simplemente paga slash. Eso también bórralo, esta etiqueta del 813, bórralo también. Ya, y ahí paga slash y bibliography. Si quieres, cópiate o escribe. Eso es, un enter, ya te salió ahí. Ese es. ¿Cómo se llama tu archivo, el que tú vas, donde tienes todas tus referencias? Está en Mendeley. No has sacado nada. No sé, de tener el archivo en una carpeta si tengo los archivos. Ya, vámonos a Mendeley. ¿Sincronizaste para que tengas un archivo? En el látex. Sí. ¿No sincronizaste? Te pregunto, sí. Mira, no, si te acuerdas. No pasa nada. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si no tienes las etiquetas adecuadas, no vas a poder, cuando llames, cuando cites, no vas a poder llamarle a tu referencia. Entonces, con todo vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Fíjate, aquí, vete a Tools. Aquí a Tools. ¿En el Mendeley o en el...? Mendeley, no, en Mendeley. O sea, Mendeley. De momento, Mendeley. Pero antes de nada, si tienes claro que necesitamos un archivo .bib. No sé si esa parte lo tienes claro. Sí, más o menos. Sí, que más o menos esa parte. Bueno, vamos a intentarlo. Vete a Tools, acá, aquí donde estoy marcando. Y vete a Options. Ya, vete a Text. ¿Listo? Ahora, vete a Enable BibTeX Sign. Aquí, que no alcanzo a leer, que dice completamente. Listo. ¿Dónde quieres guardar un .bib, tu bibliografía? Un pad, una dirección, aquí. Si quieres, utiliza el browser o copia el pad nada más, como donde tú quieras. ¿Eso puede ser en cualquier parte de la compu? Donde tú quieras. De hecho, sé que con ciertas cuentas ya lo puedes subir directamente al Overleaf. No lo he hecho eso, yo te estoy mostrando la forma que yo conozco. Ya, ahí sería. Ya, así, ¿cómo se va a llamar tu archivo? Dale un nombre, ¿cómo quieres llamarle? Se llama integración. No, está integración, perfecto. No, es solo la selección, seleccionar carpeta. Entonces sí, ahí, sí vas, acuérdate de ese pad, eso sí. Ya, y ok, aplicar y ok. Apply, ok. Listo. Vete a ese pad, a integración, y ahí va a estar tu archivo. Solo sincroniza también, sincronízale para que esté allá, para que se guarde todos los... Presiona este botón de sincronizar y con eso, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Mantener sincronizado todas las referencias que tú tienes en el software Mendeley, guardarlo en un archivo .bib.
Eso es lo que acabamos de hacer. Ya, Inge, ya está. Ya, si lo encontraste. Ahora, ¿Puedes abrir ese sí. archivo? Es este que dice Library VIP. Eso, ábrele, por favor. Ya, ahí está, fíjate, tiene el formato BibTeX. ¿Qué es el formato BibTeX? Pues que tiene una etiqueta, que tiene campos y que cada una de esas referencias, no sé si lo abriste, se abrió sin problema. No, me salió que busca una aplicación para abrir. No, clic derecho y abre con bloc de notas. Ok, Miguel, de acuerdo. Revisa la clase nada más y que tienen que mostrarme. Ojo, solo una cosa para los chicos, igual queda grabado, pero para los chicos que no están, si les pueden comunicar, hay que subir el análisis de datos, los resultados, o sea, los datos como tal, y el análisis de datos en una sección. Sí, les puse ya en el aula virtual. A los chicos que están saliendo, me dicen que tienen un laboratorio de robótica a las 2 y tienen que salir. Entonces, tienen que subir eso hasta la próxima semana. Es una actividad evaluada. Eso nada más. Y hoy quiero revisarles para que suban bien y comentarios que les puedo dar. Listo. Entonces, abriste con un documento Sí. con blog, ¿no? Eso es. Ya fíjate, aquí están todos. Este es un... Sí entiendes de esta parte, ¿no? Sí, esto tengo que ponerle en el... La etiqueta y demás, ¿de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, si estos son los archivos que tú vas a llamar, este archivo tienes que subirlo a Overleaf. Súbelo a Overleaf. Volvamos a Overleaf y ahí ponle cargar. En Overleaf pon upload. Ahí tienes, eso es. Y ahí arrástrale. Con que le arrastres ya le pones. Ah, bueno, si es que es más fácil para ti, como sea más fácil. Listo. Ahora fíjate en una etiqueta en la que quieras llamar, en la que quieras citar. Ah, ojo, antes de eso también, bueno, no importa. Ábrele. ¿Y cuál es la que quieres llamarle? Por ejemplo, cualquiera. Esos archivos en griego nos dan problemas, ¿eh? Esos caracteres a veces nos dan problemas. Yo creo que cualquiera de aquí ha de ser. ¿Ya? Entonces, doble clic sobre ese. Aquí sobre eso es, sobre el nombre. Control C, ¿ya copiaste? Copio el nombre Sí. con todo y artículo. El nombre, la etiqueta es solo antes de las llaves, solo eso. Ya. Control C y vete a tu artículo, al main, supongo que tienes. Creo que era... Name, ese debe ser, ¿no? ¿O cuál es? Bueno, el que sea. Ya. Ahora, ¿en dónde quieres citarlo? ¿Dónde quieres citarle a ese autor? Ya, aquí voy poniendo las... Estoy poniendo... Aquí, es que aquí no sé de... No, esta es otra forma, claro. Pero esta es la que te estoy mostrando, es la más sencilla de hacer. Ya, borra eso y coloca la etiqueta cite. ¿Cómo se coloca una etiqueta? / cite. Eso es. Y ahí coloca el nombre. Ya. Y ahora si te bajas al final le dices, ¿de dónde quieres que saque esa etiqueta? ¿Dónde está esa etiqueta? En el library. Perfecto, entonces baja y menciónale. Al último, en library, donde pusimos esa etiqueta, al final de todo. Ahí pusimos bibliography y aquí el nombre del archivo de donde quieres que saque. Y ya estaría. Ahí le tendré que poner el library VIP. Claro. Si quieres la extensión, si no, no hay problema. Con cualquiera te sirve. Con extensión o sin extensión. Aquí te va a dar un problema porque tú tenías citas de los anteriores. Con todo ejecuta, a ver si obvia. A ver. Sí, ya. Vete al final y ahí está.
Esa es tu bibliografía, la única que tienes. Y debe estar, pusiste el 1, como estás utilizando IEEE Transaction, ahí ese 1 debe aparecer donde la llamaste. No sé dónde la llamaste. Ya, O, Brian, así citan todos, ¿no es cierto? así de simple y así citas, claro, ojo, lo que esté en, ¿dónde está? Library, lo que esté en este documento library, lo que esté ahí se puede llamar, lo que no está ahí te va a salir un error, te va a salir un signo. Todos los archivos que guarden tengo que guardarle en la carpeta en la que creé el library view, ¿no es cierto? Claro, recomendación, ¿puedes ponerte en Mendeley, por favor? Thanks. Aquí, recomendación, les va a ahorrar dolores de cabeza hoy, mañana y por siempre, mientras sigamos utilizando BibTeX. Ponte un archivo el que te haya gustado y el que es principal para ti, Brian. Ese es el que te gusta a ti, ¿no? Sí, aquí encontré un poco más de información de lo que tengo que hacer. No hace falta que lo abres, puedes cerrarlo. Simplemente solo quiero ponerme ahí. Y ahora quiero lavar aquí. Salimos de ahí y esto, mira. Fíjate, esto es importante, chicos. Recomendación, esto no es trascendente para la escritura de artículos científicos, pero sí trascendente para ahorrarnos tiempo. Cuando te pone esto, te está diciendo, oye, verifica que los datos, el título, el autor, el nombre y demás esté bien. Si está bien, los detalles son correctos. Si crees que está bien, los detalles son correctos. Das un enter en ese botón. ¿Está bien? A breves rasgos. Sí. Ya. Da un enter y fíjese en el citation key. Se creó un nombre. Ese es el nombre que van a llamar más adelante ustedes cuando hicimos el backslash site y el nombre. Esa es la etiqueta que está creando Brian y compañeros. Por tanto, esa etiqueta es importante estandarizarla. ¿Por qué? Hoy están escribiendo su trabajo de titulación, mañana estarán escribiendo su trabajo de fin de máster y tendrán que reescribir y reescribir y reescribir. Si tienen una sola etiqueta para el mismo documento, ya sabrán que hay que llamarle por el apellido, normalmente, por el apellido del primer autor y por el año en que fue publicado. Si eso no es suficiente, porque pueden haber varios diferentes Johnsons, por ejemplo. Entonces, agregar un guión bajo, estandaricen ustedes como quieran, yo les doy una recomendación nada más. Guión bajo y algo que represente el artículo. Por ejemplo, si es robótica 4.0, pues robótica. Y sobre robótica, machine learning, estandaricen de una forma tal que ustedes se acuerden del nombre del autor y del trabajo al que estamos refiriendo. ¿Por qué nos sirve eso? Porque cuando nosotros más adelante vamos a agregar más y más y más bibliografía, no nos vamos a acordar cuál es el nombre clave, el citation key. Pero si ustedes estandarizan, van a acordarse qué autor es y el apellido del autor y el año en que fue publicado. Recomendaciones, tips que se va aprendiendo con la experiencia poco a poco. Eso es, chicos. No sé si creo que resolví tu duda, ¿no, Brian? Sí, Inge, muchas gracias. Ok. Inge, disculpe, yo tenía pensado presentar este que estoy haciendo ahorita para su materia. Entonces, quería ver si me podrían revisar una parte de la introducción y más que todo. Ajá. Ya. Y, Inge, disculpe, que no salga, para no tener plagio, se tiene que citar y parafrasear de donde se está copiando, ¿no es cierto? Sí, punto importante aquí. No quiero nada de citas textuales, salvo sea estrictamente necesario una oración o una frase. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido en los otros semestres? Que cogen todo la página del libro, lo ponen ahí, lo ponen entre comillas, incluso mal citados, ¿no? Porque si es más de 40 palabras, tiene que ver con el número de palabras, tiene que estar citado de cierta forma. No es correcto, incluso hasta la cita. Cogen y ponen todo. Aquí, en este trabajo, como es de escritura
de escritura académica, no quiero citas, salvo una o dos. No quiero citas textuales. Quiero que escriba. Es un trabajo de escritura académica, así que vamos a escribir. Eso, Brian, responde a tu inquietud. Así que nada de citas textuales, salvo sea una o dos, las necesarias, las suficientes. Dos suficientes para mí. Ya, Inge. Ok, entonces esto es lo que yo puse de introducción. Ya. A ver, no alcanzo a leer, si lo puedo hacer. Ya, bueno, ya lo amplié, mediante la implementación, ahí... sí, ya voy a corregir las faltas de... Sí, y eso mi compañera te va a revisar, los dos vamos a revisar la sintaxis, la parte gramatical y el contenido, cómo estés transmitiendo la idea. Así que va a forma y fondo. Ya, dicho eso, revisar la eólica. Bueno, ahí salta a la vista algunos. La introducción, si se ponen a poner todo en inglés o todo en español, mejor. Lo que se pueda, por supuesto. Hay algunos argot que se maneja que ya son anglicismos. Eso dejarlo. Pero introducción, o lo pones todo en inglés o todo en español. Okay. Ya, ¿qué más? En cuanto a mí, indícame dónde está cómo voy a revisarlo yo. Indícame en esta introducción dónde está y esta fecha 6 de julio. No, era el día que estaba haciendo, pero ya tengo que borrarlo, ¿no? Vale. Entonces, en esta parte, indícame dónde está la necesidad. La necesidad de escribir este trabajo. ¿Por qué es que, además de la necesidad de tener una nota no, esa necesidad no me refiero, de tu trabajo. Sí. ¿En todo el trabajo o aquí en la introducción? En la introducción, donde estoy marcando el recuadro. Ahí en la introducción debe estar la necesidad o la pregunta de investigación, si quieres plantearlo como pregunta. ¿Dónde está eso? Para mí era esto se van a analizar los flujos de potencia y cortocircuito en análisis de contingencias para estudiar el comportamiento de una central eólica. Ya, ¿y por qué quieres estudiar la central eólica? Porque se nos pasaron un archivo donde nosotros tenemos que ir variando la potencia que se tiene y ir presentando los resultados que esto nos va a votar. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Está bien, eso es el procedimiento, que eso lo tienes que contar más abajo. ¿Para qué? ¿Qué ayuda a resolver esto? No me respondes ahora, pero la retroalimentación es lo que estamos haciendo ahora y para eso te sirve, para que te vayas respondiendo tú, buscando esas respuestas, Brian. Entonces, hay que poner la necesidad, porque yo no veo la necesidad. Me dices qué vas a hacer, para qué vas a hacer, pero ¿a qué responde? Sí, aquí dices, para estudiar el comportamiento de la central eólica, planteando así soluciones y muestras, resultados de perfiles de voltaje, generación, potencia activa, importancia reactiva del... Ya, perfecto. Me dices para qué. Aquí me dices para qué vas a lograr. Me estás diciendo, voy a hacer este experimento, voy a lograr estos datos para mostrar una gráfica con el voltaje y demás. Perfecto. ¿A qué necesidad responde? ¿Por qué me pongo a hacer todo esto? ¿Me explico? Sí. Eso. Entonces, ahí va en general. Estas retroalimentaciones me gustan porque son ejemplos prácticos de lo que nos interesa y sirven para varios compañeros. Entonces, ahí responde, ¿cuál es la necesidad? Puse mi ejemplo. En mi caso, yo dije, los electrodos húmedos tienen problemas, desventajas para recoger la actividad eléctrica cerebral. Planteo electrodos secos, pero los electrodos secos tienen un problema. El problema es que tienen una señal con baja señal ruido, ¿sí? Con una baja tasa de señal ruido. Entonces ahí estoy planteando la necesidad de estudiar y después ya voy con lo técnico, que me planteo estudiar una señal en el dominio de la frecuencia y utilizo el método tal y demás y ¿para qué sirve todo eso? Pero muestro la necesidad. Eso es lo que faltaría ahí, Brian.
Ya, entonces ya me voy a poner a hacer, Inge, muchas gracias. Ok, el análisis, ojo, esto no tiene que ver con el análisis de datos. ¿Puedo ver qué hiciste en análisis de datos? Eso también o sea, ahorita lo que puse en desarrollo era como de lo que están compuestas del parque de la central eólica, el tipo de convertidor que estoy ocupando y el aerogenerador. Y de ahí de datos saqué esta tabla y eso es lo que estaba confundido en que si sería de poner los datos de las potencias que me pone en la tabla en el desarrollo o en sí solo poner en un ítem de resultados. Ya, desarrollo, ¿a qué responde dentro de los 4 métodos, de las 4 secciones que acabamos de ver? ¿A qué responde el desarrollo como tal? A la implementación del parque eólico. Deduzco que es un método, ¿no? Claro. ¿Y por qué no va en métodos? Entonces, esa sección son métodos. ¿Qué métodos utilizaste para lograr qué resultados? Listo. ¿Qué métodos utilizaste? Una simulación. Sí. O ya, utilizaste un simulador tal, el que sea, y con tales parámetros. Y al utilizar este simulador con estos parámetros, me voy a los resultados y digo, ¿cuáles son esos resultados? ¿Puedo ver cuáles son los resultados? Hasta ahorita solo tengo como resultado esta gráfica de potencias y los datos de potencia activa y reactiva. Ok. Entonces, es así, como tú acabas de decir, esos resultados deben responder esos resultados deben contribuir a responder tu pregunta de investigación. ¿Cuál fue tu pregunta de investigación? ¿Por qué empezaste todo esto? Ya. Eso, entonces, si te das cuenta, es un hilo conductor. Va desde la introducción hasta la conclusión, hasta las conclusiones. Todo gira alrededor de la pregunta de investigación. Fundamental, importantísimo. ¿Sí? Y no les digo por la asignatura, digo porque en realidad sirve, en su carrera les va a servir. Entonces ya voy a poner a seguir trabajando. ¿Estas son tablas o son figuras de tablas? Son tablas, yo les dije. Perfecto. Ya, entonces, citarle, ¿no? ¿Por qué es un cuadro? Porque yo puedo presentar la tabla sin que no sea un cuadro. Digo yo, este es el estándar. ¿Qué estándar utilizaste? Para hacer las tablas. Ajá. De aquí. Ya, table, begin table. Y abajo, ¿puedes bajar, por favor, un poco más? Tabular, caption, label. Ya, estás utilizando una tabla. Y vete el último quiero ver qué librerías estás utilizando. ¿Por qué te sale cuadro? Perdón, quiero ver el inicio. Estás utilizando no es ¿qué formato es este? IEEE. Sí. Pero esto es un paper. Eso es otro, y dependiendo de qué revista. Pero bueno, no importa, no pasa nada que hayas utilizado este. ¿Por qué utilizaste este? Me puse a ver en YouTube cómo hacer una tabla en LaTeX. Vale. No, más me refiero porque yo lo que le recomendé era el artículo tipo congreso, porque el IEEE para Journal es una revista. ¿Y qué revista? La IEEE Medicine and Biology utiliza uno, FUSI Systems utiliza otro formato y demás. En IEEE hay varios journals. Bueno, pero en fin, un poco te digo, si ya está utilizado no importa, no lo cambies. Lipsum. Aquí para aumentar texto, el Lipsum. ¿Sabes para qué sirve la línea 19? Tú no lo estás utilizando. El Lipsum es para generar texto. Y tú llamas a esa etiqueta. Como no lo estás utilizando, supongo, no tendrías por qué utilizar. Ya.
Esto, mira lo que sale, ¿por qué te sale tabla aquí? Voy a marcar. Entonces, perdón, cuadro, porque estás utilizando este formato y aquí pones, utilizas la etiqueta Babel y pones Spanish. Si cambias eso, vas a ver que esto sale en inglés. Si pones aquí English, en Spanish, English va a cambiarte esas etiquetas que te vienen por defecto en función del formato que cada uno tenga. Bueno, pero ya saben, aquí dice figura. Si cambias a English te traerá como figure. Bueno, ojo, esas cosas solo los digo por conocimiento general, por especificar. Hay más, hay de qué hablar. A mí me gustaría un seminario, más tiempo para hablar sobre esto. Sí, pero como no es el punto, es escritura científica nada más. Entonces no hablo no me desplayo en esa parte, pero aquí hay mucho de qué hablar. Fíjense, aquí tú no utilizas el EPS FIG, utilizas del Graphics, es otro paquete para trabajar con gráficos. Y bueno, y demás cosas que no me voy a extender para irme ya con los detalles. Esas son las recomendaciones en función de lo que me has preguntado de la introducción y resultados, Brian. Ok, muchas gracias. De nada. Listo. ¿Alguien más quiere presentarme o tiene alguna consulta? Ya. Bueno, dejo grabado. Si no tiene nadie ninguna consulta. Solo déme revisando un momentito, Ángel, el documento. No pasa nada, solo lo doy. Sigue, continúa tranquilamente, Jonathan. Solo insistirles que está grabado. A quien va a revisar la clase más adelante, tienen que subir hasta el próximo hasta el próximo miércoles 14, 23 y 55 tienen que subir los datos y el análisis de datos que estén realizando. Sí, ahí no les especifico formato, sería mejor que ya vayan trabajando con su artículo, si no, pueden hacerlo en cualquier formato que requieran. Lo que me interesa es saber si lo que van a escribir, en función de los resultados y el análisis que tengan, tiene que ver con la pregunta de investigación. Entonces, eso quiero ver cómo están analizando los datos. Incluyan la pregunta de investigación también en este trabajo, por favor. Sí, una pregunta ahí. Sí, dime. O sea, no es necesario subirle en LaTeX ahí. Este trabajo hasta el miércoles que tienen que presentar no es necesario. Yo sugiero que lo hagan, que vayan avanzando, quisiera ver, pero no voy a corregir. Ya el proyecto final, sí, ese sí hay una en LaTeX. O sea, que tranquilamente podemos subir en Word, PDF, ¿no? Sí, no específico. No me interesa la forma, me interesa qué están analizando. ¿Ok? De hecho voy a poner... Sí, Jonathan, cuando quieras. Ya terminé con mi... Ok, ahorita voy, ingeniero. Ya. Yo estaba construyendo este documento de aquí. Esto es un aparato que sí existe en la realidad. Se hizo con algunos compañeros hace varios semestres atrás, no me acuerdo en qué semestre específicamente era. La cosa es que me estoy basando dentro del documento que yo tenía de este de aquí, que había hecho antes de un proyecto integrador. Este proyecto sí existe en la realidad. Es un prototipo existente. Ajá. Y fue presentado. Perfecto. Entonces, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es... A ver, ¿cuál era? Aquí. ¿Cómo puedo separar esto, ingeniero? El resumen y el... Sí. Es que aquí no hay una separación, se da cuenta. Y aquí también me pasa algunas cosas ahí igualmente con las tablas. El formato... No puedo lograr hacer la separación. ¿Estás utilizando un formato específico? Estoy utilizando esto que, bueno, más de lo que me acuerdo, solo estaba escribiendo esto. No me refiero al formato, cuando me refiero al template, me refiero de alguna revista. Yo sugiero, ¿y por qué les pregunto esto? Porque yo sugiero que trabajen ya de alguna. Puedes descargarte el de Ingenious o el de IEEE Access. Eso por una parte. Respondiendo a tu pregunta específica, con las 2 barras das un enter. 2 barras ¿cómo sería? Backslash. Ahí dar un enter, presiona un enter y ahí pon 2 backslash. 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 Los que tienes aquí, eso es. Y ahí con eso das enters. O si no, el new page, bueno, no, en este caso no new page. 2 backslash. Compilas
clicas, vas a ver que va a hacer un salto de línea, o si no también el backslash n también. Déjame, te confirmo, ese no estoy seguro. Ya. Esto es un... La recompilo para ver si Sí, funciona. ejecuta, por supuesto. No. Ok. Claro, que no vale. Dice, sí, entonces ahí tenemos que buscar el salto, la etiqueta salto de línea específica. Sí. Aquí también me toca cambiar algunas cositas. Por ejemplo, estoy utilizando... le puse user package Spanish Babel, ¿no es cierto? Sino que la cosa es que no me está tomando aquí en español. Eso tiene que ver con el... me equivoco. ¿Navegador? El explorador, con el navegador. Se me va la... Sí, le configuré para que esté en español, sino que la cosa es que me sigue dando así. Ya lo vemos. A ver, vamos parte por parte. New Line. Creo que sí le saltó, pero es que dio espacio a la palabra, lo que dice palabra clave. No dio espacio a lo que dice abstract. Bueno. Dije... no. Sí se dio. Sí se dio. Claro, Tienes mucha razón. Déjame probarle. La otra es New Line. Te pongo en el chat. Gracias al compañero que estuvo observando. Thank you. Está habilitado, Alex. En cuanto al foro, está habilitado. Estoy leyendo tu mensaje. Otra que es etiqueta de New Line. Jonathan, te puse en el chat no, le envié solo a Alex. Bueno, Alex, puedes participar en el foro, de lo que tengo entendido está abierto. Solo la fecha es la que no está. Ya. New Line. ¿Esta etiqueta para qué es, ingeniero? Para salto de línea. New Line, nueva línea. Pero tienes también esta forma de hacerlo. Ya, a ver, la otra pregunta que me ibas a hacer, algo me... Aquí como me dijo resultados y ese tipo, ¿qué podría sacar de aquí? Porque yo tengo este documento de acá y yo tengo hecho hasta con cálculos matemáticos acá. Y esto también es otro problema para mí, que no me acuerdo cómo era insertar cálculos. Ecuaciones. Sí, esto. Sí, para ecuaciones utilizas tienes tres formas de utilizar e insertar las ecuaciones. Una es, si quieres dentro del texto, va entre los signos de dólar. Una, si quieres dentro del texto. Si quieres fuera, hay otra que es el backslash con corchetes. Pues lo dejo eso a el pendiente que lo busques. Y la tercera, la que más se utiliza para que vayan numeradas las ecuaciones. Puedes ponerte, de hecho, en tu látex y lo hacemos en... La parte de cálculos, bueno, eso me toca también agregar imágenes. Esto también tenía problemas agregando imágenes, pero... Puedes poner begin equation y end equation, como las tablas. Voy a intentar en la parte de cálculos donde tenía... Sí. ¿Cuál la parte era? Cálculos está en la 3. La bibliografía también tengo que corregirla porque no la hice de forma manual, ¿no es cierto? Pero creo que voy a utilizar mejor LaTeX. El archivo de LaTeX mejor directamente. Digamos, el archivo de Mendeley voy a utilizar directamente. Claro, y si te sirve eso mejor para tu trabajo, pues... A ver, ¿dónde estaba? Sección cálculos, aquí. Ya, Evelyn, como tú ya me mencionaste, aquí te pongo el begin equation y el end equation en el chat. A ver si lo estoy poniendo. No, le estoy enviando a Evelyn, nada más respondiendo. No estaba muy seguro. De esto no me acuerdo cómo era insertar este tipo de cosas, por ejemplo, de ecuaciones. Mejor te pongo esto. A ver, una ecuación como tal. Ahí tienes una ecuación para que lo apliques. Backslash begin equation. Ajá. Me decía... alguien me escribía, dice, no deja responder el foro. Eso creo que ya estaba así desde algunas clases atrás. Una compañera le comentó, efectivamente alguien me comentó, Alex. Tengo que escribir, déjame enviarle un WhatsApp y para acordarnos y lo escribo en ese momento, chicos. Así que no es mi actividad, ya voy a verlo. De hecho, déjame verlo si puedo cambiarlo. A ver. Funcionó la ecuación, supongo, ¿no? Me comentas. Ya, ahí voy a compilarle. Redacción de... Sí, funcionó. Si quieres, ojo, esto las más básicas. Si ya quieres utilizar letras griegas y demás, utiliza las
librerías que sí tenías, ¿no? El AMS Math, el ASIM de símbolos matemáticos y demás. Sí, ya que aquí voy a utilizar sumatorias de fuerzas. Lo que pasa es que aquí utilicé por ejemplo, para hacer movimientos de la parte de la muñeca, se utiliza esta pieza de aquí, Ya. esta hace 2 grados de libertad, así que básicamente utilizo sumatorias de fuerzas en X y en Y para ambas piezas. Ok. ¿Listo? De esto, Entonces, ingeniero, aquí le iba a hacer una pregunta. Dijo que debíamos subir resultados y ¿qué más? datos y análisis de datos, sí. O sea, Datos y análisis de datos. Entonces aquí más o menos, ¿qué iría? Solo la parte de mis ecuaciones, en este caso. Ya que utilizo ecuaciones más 2 planos de ejecución. Más 2 planos. Lo que se formó. La ecuación, tú es tu ecuación. Es una ecuación, es creada básicamente. Esto me basé haciendo un diseño en SolidWorks, ¿no es cierto? Se hizo la ecuación, se planteó la ecuación directamente. Perfecto, entonces eso ponle como resultado tuyo, por supuesto, es una solución que estás planteando. Sí, de ahí, ¿no es cierto? Mi objetivo de investigación, bueno, es un aparato rehabilitador de tendinitis de muñeca. Mi objetivo en este caso era crear un aparato, ¿no es cierto?, que rehabilite esto a un costo bajo, básicamente. Okay. Y esto lo tengo acá puesto en mis objetivos específicos, en el objetivo general. Los objetivos generales y específicos no lo pongan. En mi caso, no lo pongan. Que lo pueden poner, pero Okay. en mi caso, simplemente lo general. Estamos hablando de Una definición del problema, ingeniero. ¿Perdón? Definición del problema. Objetivos. Termina con eso de objetivos generales y específicos en el artículo, no lo pongan. ¿Por qué? Okay. Ya les di una estructura. ¿Sí? Yeah. ¿Cómo van contando la historia? Así definición del problema, la definición del problema sí va, ¿no es cierto? No como va, si quieres colocarlo, si crees que es relevante, o sea, básicamente es como es un aparato, ¿no es cierto?, que rehabilita la muñeca, se hace, ¿no es cierto?, en este caso, en este caso, ¿cómo me explico? De acuerdo a un problema se investiga esto, ¿no? Como de lo que se hace este prototipo, de acuerdo a un problema, según lo que yo creo. Tienes que ir contando la historia desde la introducción. En la introducción tienes que ir contando desde el contexto en el que estás trabajando. Ya. De aquí entonces solo tendría que subirle los datos de ecuaciones, ingeniero, en la parte de datos, y resultados en este caso serían las conclusiones de lo que logramos. No, el análisis sí. Los resultados, en tu caso dices la ecuación, pues poner la ecuación que has obtenido. Tengo 2 planos, y de estos 2 planos se sacaron estas sumatorias de fuerza para sacar las ecuaciones de los 2 planos. Entonces esos son tus resultados. Ok, y estos son resultados, y lo otro que me dijo las conclusiones son mis análisis, ¿no es cierto? Análisis de datos. Ok. Ojo, no confundir que debe estar describiendo las ecuaciones. Si es que vas a hacer un análisis de datos y es tu ecuación, tienes que analizar esa ecuación, tienes que describir la ecuación, qué es lo que está sacando. Deduzco que está en el problema, te planteaste cómo buscar un modelo que me permita algo. Entonces, en el análisis de datos dices, esta ecuación nos permitió alcanzar nuestro objetivo, responder a la pregunta de investigación. Entonces, el análisis de datos lo haces en función, mostrando la evidencia de tus resultados y siempre o nunca perdiendo de vista el planteamiento del problema, la pregunta de investigación. Ok, entonces esto es lo que va. Eso no será mi duda, ingeniero. Bueno, de aquí me va a tocar buscar otro formato, ya que creo que no me gustó, ya que básicamente estaba escribiendo yo de lo que me acordaba. Aquí, no estaba haciendo un formato así, escogiendo un formato de eso. ¿Referencias bibliográficas? Esto, la cosa es que hice un archivo manual. Lo que la cosa es que no me carga. Bueno, ya viste cómo... me va a tocar hacerle con Mendeley directamente. No hace falta, puedes hacerlo manual también, ya depende de cómo te organices, pero sí llamando... No entiendo por qué no me carga creo uno en... Bueno, este lo hice en Windows, un blog de notas, y después, ¿no es cierto?, creé uno manual y le puse .bib, ¿no es cierto?, sino que lo subí y no lo cargo. No, está mala extensión, es .bib, no .bib, es BIB, de bib.
Ah, sí, ok. Listo, ya se ha terminado ya la hora. Una cosa nada más que antes de que se vayan. Ahí está. Uf, La docente me gracias, indica, ingeniero. Uf. ok, la docente me indica que está habilitado hasta el 15 de julio el foro. Por favor, si pueden confirmar, Alex, Evelyn creo que también me estaba escribiendo, pueden confirmar en este momento y con eso ya para que puedan participar, porque esto me viene diciendo desde la semana anterior, pensé que ya estaba, pero no ha estado. No, Inge, no está habilitado. No hay ninguna opción, nada para ingresar y escribir, no hay nada. No pueden entrar. A ver, redacción de artículos, foro, simposio, escritura académica. Y dentro hay una pregunta, la fecha. Ah, sí, tiene fecha límite de 10 de junio. Ok, perfecto, sí. Ya ustedes, ayuda previa. Listo, chicos. Entonces, en cuanto esté habilitado, yo le pido que les escriba al WhatsApp que tiene el grupo con ustedes y ya estarán informados para que puedan participar en esa actividad. Eso es todo de mi parte, chicos. Sí, por favor. Ok, Melanie. De nada, chicos. Hasta luego, entonces. Recording stopped. Hasta luego. Hasta luego.